Pues ya estamos en casa, en mi despacho, y aquí tengo la cámara Osmo Action de DJI empaquetada, en un paquete elegante, como es habitual en la marca, ¿no? Aquí lo vemos, que es un paquetito compacto, pequeño, no un armatoste como el que nos acostumbra GoPro, que es más caja vacía que otra cosa. Y aquí tenemos la cámara metida en su soporte con unas películas protectoras de la lente y la pantalla. Y en esta cajita van el resto de accesorios. Aquí tenemos lo que es el soporte curvo para el casco, tenemos el soporte plano, tenemos el cable cargador, que es un puerto USB, tenemos el tornillo del soporte para poder utilizarlo con los soportes de GoPro, y tenemos la batería, que la batería hace ya también de tapa de la batería. La batería la pondríamos aquí, quedaría perfectamente integrada. Hay que tener en cuenta que esto tiene que estar muy bien metido si pensamos meter la cámara dentro del agua, para que no entre humedad dentro de la cámara, y entonces eso sí que la estropearía definitivamente. Y aquí tenemos la carcasa, la cerraríamos y podríamos utilizar el soporte original de DJI, o si tuviéramos cámaras GoPros, pues podríamos utilizar el soporte de nuestra GoPro gracias a este tornillo, que esto está fusilado del sistema de GoPro, como hacen otras muchas marcas. Y lo más destacable es el sistema de anclaje. El sistema de anclaje es con un giro, que hace clic y quiere decir que ya está perfectamente asegurada, y para librarla hay que apretar un botón. Esto hace que nuestra cámara quede perfectamente sujeta, sin tener que ponerle ninguna pieza extra para que quede asegurada. Así que nada, vamos a cargar la batería a full de power de esta cámara y a ponerla en funcionamiento. Very good, my friend. Venga, me he venido en camino de tierra para comparar las dos cámaras. Lo primero, vamos a grabar con la GoPro, que es la que trabajo habitualmente con ella y la conozco bien. Entonces, ahora mismo lo que estoy probando es qué tal sería la estabilidad de la cámara agarrada con la mano, y qué tal el sonido, cómo lo recoge en ambiente natural, con algo de viento, de ruido de ambiente, en la naturaleza, y a ver qué tal funciona el micro integrado dentro de la carcasa, dentro de la jaula, ¿no? Y voy a probar la cámara en tres partes de la moto. Lo primero, en el casco, ¿no? El soporte del casco, que digamos es la forma más habitual, porque nos permite ver toda la carretera, y es lo que más estabiliza las cámaras, porque nosotros con el cuello vamos frenando el movimiento. Es decir, vamos estabilizando la cámara, somos el mejor gimbal, ¿no? Esto tiene el problema de que ya sabéis que, según la legislación de tráfico española, cualquier soporte o cámara que tú pongas en el casco rompe la homologación y por eso te pueden multar. Entonces, otro de los sitios donde podemos poner la cámara es en la moto. Yo lo voy a poner en uno de los sitios más inestables que hay, que es encima del top case. Esto normalmente no sirve para nada. Poner aquí la cámara no permite hacer buenos planos, porque vibra muchísimo. El top case es una de las partes que más vibra, y entonces tanto hacia adelante, cogiéndonos la parte de la espalda, como hacia atrás, cogiendo el camino que hemos recorrido, pues no suele funcionar bien. Pero eso va a ser una perfecta prueba de la comparación entre ambas cámaras. Y después lo voy a poner aquí, que es el soporte del manillar, donde cogemos esos planos subjetivos de nuestro rostro cuando vamos viajando. Cuando vayamos viajando por carretera, normalmente son planos que funcionan muy bien, la moto no tiene demasiadas vibraciones. Cuando metemos por un camino de tierra, pues tiene más vibración, y después normalmente cuando tenemos la moto parada al ralentí, ahí vibra más. Entonces vamos a comparar qué tal funcionan ambas cámaras. Primero vamos a hacerlo con la GoPro, y luego pondremos a funcionar la Osmo Action cámara.
de DJI. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahora de lo que se trata es de probar la Osmo Action de DJI en condiciones de uso normal de un motociclista, especialmente de aquellos que nos metemos por los caminos sin asfaltar, porque una cámara subjetiva deportiva para nosotros tiene que tener, yo creo que, dos cualidades básicas. Aparte de una buena imagen, lo que tiene que tener es una gran estabilización de esta imagen, la estabilización electrónica, porque la cámara va apoyada normalmente en soportes fijos o encima de nuestra cabeza, y de lo que se trata es de que las irregularidades del terreno pues no se transmitan a la imagen, o que se transmitan lo menor posible, ¿no? O sea, que la imagen sea lo más estable posible para que los vídeos queden chulos. Y además, muchas veces vamos a utilizar la cámara subjetiva como única cámara en nuestro viaje. No vamos a llevar muchas cámaras. Yo lo hago porque me dedico a esto profesionalmente, pero un motociclista normal que va a hacer un viaje probablemente se lleva su única cámara deportiva y la utiliza un poco para todo. Entonces necesita tener una buena estabilización, por ejemplo, para cuando grabamos así, que la imagen quede estable, pues para que la ponemos en un soporte, la imagen no quede vibrando, y después que tenga un buen micrófono integrado, para que recoja el sonido de lo más fielmente posible. Esta cámara tiene un sistema de reducción del sonido del viento, así que esperemos que funcione. Vamos a probarla. Bueno, muchachos, pues después de haber estado trasteando unos días con la Osmo Action de DJI, creo que ya puedo hacer algunos comentarios. El primero es que acabamos de comparar el sonido natural que grabaría cada una de las cámaras. Creo que se oye más nítido y de una forma más natural el micro integrado en la cámara de DJI, que tiene una gran estabilización para utilizarla como cámara selfie y sobre todo no deforma tanto la imagen. Pero sobre todo, aquí estáis viendo la estabilización que graba la cámara GoPro por detrás, ¿no? Estabiliza bien, aunque se nota bastante el movimiento, porque es un gran angular. Los ojos de pez, los grandes angulares, necesitan menor estabilización porque se ve, digamos, porque el campo de visión es mucho más amplio, pero deforma muchísimo. Si os habéis fijado en el plano anterior, los árboles estaban combados y las casas que estaban en el lado izquierdo se veían muchísimo más lejos de lo que se ven aquí. Aquí los árboles están completamente verticales, las casas vemos que están realmente cerca y el plano está mucho más cerrado y al mismo tiempo está muy bien estabilizado, ¿no? El único problema que tiene una cámara que no es ojo de pez es que si te levantas, por ejemplo, si no está muy bien encuadrada, te puedes salir de la imagen. Pero la verdad es que un ojo de pez tan acusado como el que suele usar GoPro es una aberración óptica. Y entonces, si nos pasamos al plano que está grabado con la cámara en la cabeza, este es el plano de la GoPro, vemos esta deformación, ¿no?, de los árboles combados. Vamos por el camino, casi parece un túnel, y las casas lo alejadas que están. Sin embargo, está bien estabilizado porque tenemos la cámara en la cabeza y porque este ojo de pez ayuda a la estabilización. Después también porque GoPro, tengo una cámara buena GoPro y tiene una buena estabilización. Sin embargo, yo creo que la estabilización es menor o no es tan buena como la de DJI, y el color es también, a mí me parece, algo menos vivo. DJI tiene la posibilidad de utilizar lo que se llama el Cine-like, ¿no?, que es quitarle contraste a la grabación. Aquí vemos como este plano está muy estrecho, está muy encuadrado, es un plano muy natural, es decir, así veríamos realmente el camino, los árboles están verticales, no hay de aberración, las casas están muy cerca, de mucho más cerca de lo que se veían con el plano de la GoPro, y la posibilidad del Cine-like, esto es muy interesante para aquellos que trabajamos profesionalmente con las imágenes, los que hacemos pospo, porque se puede trabajar el color en edición. Para un usuario normal, un usuario amateur que sube el vídeo directamente a YouTube, no le interesa tanto modificar el color, y por eso el contraste que lleva la cámara normal, tanto la GoPro como la DJI, es suficiente. Pero para aquellos que utilicéis drones, especialmente si son drones DJI, porque son los mejores, pues os conviene
la cámara de DJI para que se armonice mejor los planos, para que no sean tan diferentes en cuanto a textura y en cuanto a contraste. Bien, aquí tenemos el plano grabado con la cámara GoPro anclado en el manillar. Como vemos, es un plano muy general donde se ve al piloto completamente, se ven los dos hombros, se ve la cabeza completamente encuadrada dentro del plano, aunque la cabeza está un poco alejada, y se ve todo el paisaje, pero los árboles completamente deformados y las casas muy alejadas y con vado el horizonte. Esta es un plano que engloba toda la información que tiene el paisaje, pero sin embargo deforma muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, tiene una ventaja, y es que está todo lo que queremos ver o todo lo que queremos enseñar está dentro del plano. En cambio, si nos vamos al plano que grabo con la misma ubicación con la DJI, vemos que el plano es mucho más estrecho, es mucho más cerrado, es un plano más de detalle, es decir, si me muevo me salgo del plano, pero sin embargo no hay deformación ninguna. Los árboles siguen rectos, siguen verticales, las casas están próximas, se sigue viendo bastante bien el paisaje, pero y la estabilización es buena, pero sin embargo veis que en cuanto me muevo demasiado sale el casco del plano. Aquí tenemos un plano grabado con la cámara situada encima del top case, que es uno de los lugares donde más vibra, mirando hacia atrás. Este es el plano de GoPro, veis que sigue la aberración, la deformación del horizonte. Es cierto que en las cámaras GoPro buenas se puede modificar se puede hacer así de amplio, menos amplio y más estrecho, pero cuanto más estrecho, menos os va a estabilizar, ¿no? Esta estabilización, veis aquí acaba de pegar un salto, está conseguida, pero no es perfecta. Y la aberración es muy importante, ¿no? Es un plano que no sé si vais a utilizar mucho, porque aquí ahora mismo estamos en un camino que tiene sus agujeros, sus piedras y demás, y por lo tanto, pues hombre, es un sitio donde la cámara está hecho a propósito para que vibre, para enseñaros este movimiento, que en todo caso no es insalvable, está bastante bien. Ahora vemos el plano con la DJI, el cielo está más azul, es un color quizás un poco más vivo, y sobre todo la deformación es mínima. Es decir, pasamos, los árboles se mantienen rectos, la anchura del camino la vemos que es la natural, las casas están muy próximas y la estabilización es sobresaliente, estando en el top case, pasando por este camino que acabamos de pasar un bache, y el plano prácticamente ni se mueve. Bueno, yo creo que para aquellos que tenemos drones, como os comento, yo creo que sería la cámara, si tuviéramos que cambiar de cámara, a comprar. ¿Por qué? Porque no va a haber salto, mirad, acaban de pasar los ciclistas, cero aberración y perfectamente estabilizado. No va a haber salto entre un plano y otro, mientras que entre GoPro y cualquiera de nuestros drones DJI sí que se va a notar esa diferencia. Bueno, quería enseñaros este plano, porque este plano, por ejemplo, a mí no me serviría. Es un plano grabado con la cámara DJI por una carretera, estoy yendo unos 100 por hora, pero sin embargo no está activada la función del Steady Rock, del estabilizador. Como veis, la cámara vibra mucho. Para mí vibra en demasía, ¿no? El plano sería plano normal de la cámara, sin la estabilización. ¿Por qué? Porque no es un gran angular. Cuando nos metemos en la ciudad, allí observamos que la vibración continúa, vamos más despacio y hay mucho salto, ¿no? Pero sin embargo vemos que la deformación de los edificios, de las calles, es mínima. Con una GoPro esto no sería lo que nosotros veríamos. La GoPro hace una gran diferencia entre lo que nosotros vemos y lo que nosotros filmamos. Y aquí vemos el mismo plano con la DJI subido en el top case. Como vemos, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque aquí está desactivada la función Steady Rock, ¿no? La función de la estabilización electrónica. Fijaos cómo está vibrando por una calle de Madrid la cámara, mientras que antes, yendo por un camino sin asfaltar, el plano era completamente estable. Eso es lo que hace la electrónica. Aquí hemos activado el Steady Rock y, como veis, el plano está muy bien. Me está pegando el sol, sin embargo, solamente se quema la parte directamente afectada por el sol y el resto del plano está limpio, está nítido, se ve el cielo muy azul, está muy bonito, los árboles completamente rectos, los edificios sin aberración, sin deformación, y el plano está muy estable. Es un gran plano para estar grabado desde el top case. Lo que pasa es que grabar en el top case tiene sus riesgos, como este, ¿no? Que utilizando el soporte viejo de la GoPro que tenía partido, pues se me ha caído la cámara, y hasta que me doy cuenta pasa un tiempo. Sin embargo, la cámara, como veis, sigue grabando, y creo que esta es la mejor prueba de que es una cámara resistente. La cámara se ha caído, tío, hace rato. Bueno, pero
Una buena prueba, se ha caído y no parece que se haya roto, ¿eh? Sigue grabando.